Bueno, buenos días, buenas tardes, de acuerdo al momento en que vean el video, vamos a comenzar con un taller sobre indemnizaciones derivadas de los despidos en el derecho laboral. La primera salvedad que hay que hacer es que este seminario está solamente orientado a las indemnizaciones tarifadas derivadas de la interrupción del contrato de trabajo. Es decir, nosotros tenemos en el mundo laboral dos tipos de indemnizaciones: las que están tarifadas, que son las indemnizaciones que tienen fuente exclusivamente en la normativa laboral, y las indemnizaciones no tarifadas, que tienen su fuente en el derecho civil, que son por las responsabilidades extracontractuales derivadas de la interrupción del contrato de trabajo, como puede ser la indemnización por daño moral, por la imputación de un delito, una indemnización adicional por daño moral derivado de actos de discriminación con fuente en la ley discriminatoria. Este tipo de indemnizaciones, las indemnizaciones no tarifadas, la vamos a dejar o quedan para otro tipo de seminario. Este seminario va a estar exclusivamente dedicado a las indemnizaciones tarifadas, haciendo la salvedad que en realidad el concepto tarifa, que es el que se suele utilizar en el mundo laboral y que por eso yo lo estoy utilizando, no es correcto, sino que en realidad estamos hablando de un sistema de evaluación legal del daño. El daño tiene tres maneras de ser evaluado: contractualmente, a través de la cláusula penal; legalmente, a través de un sistema de evaluación legal del daño; y judicialmente, a través de la evaluación judicial de los jueces de las consecuencias causales reconocidas como indemnizables por el sistema jurídico, como es el caso del Código Civil. ¿Cuál es la idea de la evaluación legal? La idea de la evaluación legal, y si ustedes ven bibliografía sobre de derecho comparado en el derecho de daños, cuando se refieren a la evaluación legal del daño y a la evaluación judicial del daño, es que la evaluación legal del daño permite una resolución, a priori, una resolución más rápida del conflicto. ¿Por qué? Porque aparentemente, como es una simple fórmula matemática, si yo sé que debo las indemnizaciones derivadas de una interrupción injustificada del contrato de trabajo, lo único que tengo que hacer es realizar la fórmula, el cálculo matemático, la operación matemática que me impone la norma, y con eso queda solucionado el problema. Sin embargo, esta idea no es tan así. Nosotros vamos a ver en el curso de este seminario que los términos que son significados por los jueces, no en todos los lados o no todas las competencias territoriales significan de la misma manera los términos jurídicos. Y eso hace que a partir de la distinta significación que se haga de los términos jurídicos, el resultado de la fórmula matemática es diferente. Se podría decir, y no vamos a poder delimitarlo en el curso, que tenemos 3, tal vez 4 fórmulas distintas hoy en el sistema jurídico argentino. Queda pendiente la sanción de la norma que deroga los plenarios civiles, o sea, que deroga las normas del Código Procesal Civil y Comercial de los plenarios, con la idea de crear una Cámara de Casación que sería la nueva intérprete de las reglas laborales en la ciudad de Buenos Aires. Primera cosa importante, las interpretación de las reglas de derecho común en cada provincia tienen como máximo intérprete el Tribunal Superior de la provincia a la cual ustedes pertenezcan. Esto es, la Cámara Nacional del Trabajo no es nacional, es una cámara de carácter ordinario, cuya competencia finaliza en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Es una cámara territorial. Por lo tanto, a lo sumo, si se creara la Cámara de Casación, o el efecto de una sentencia de una Cámara de Casación en el orden de las normas de la Ciudad de Buenos Aires, va a ser con ámbito de la Ciudad de Buenos Aires exclusivamente. De manera tal que ustedes tienen que consultar los tribunales superiores de cada una de las provincias para ver qué interpretación le están dando a cada uno de estos temas, para comprender cuál es, a priori, el método de cálculo que se utiliza en el lugar donde a ustedes les toca litigar. Por eso es muy importante saber cuál es la interpretación que los jueces dan en el lugar donde uno litiga a las reglas que aparecen tanto en el preaviso como en la indemnización por antigüedad, que son el objeto de texto, el objeto de este seminario.
Ustedes aquí tienen una cita de un libro conocido de Genario Carreón, donde dice que todo lenguaje es un sistema o conjunto de símbolos convencionales. Esto quiere decir que no hay ninguna relación necesaria entre palabras por un lado y por el otro objetos, circunstancias, hechos o sucesos, en relación con los cuales aquellas cumplen múltiples funciones. Vamos a ver que esto es lo que ocurre con las reglas de el preaviso y la indemnización por antigüedad. Les decía que hay por lo menos 3 sistemas. Vamos a tomar como referencia la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, que son básicamente las 3 corrientes que hoy podemos decir que están vigentes en el territorio del país. Hay una gran cantidad de provincias que siguen sus tribunales superiores, lo que resuelve la Cámara del Trabajo de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y hay muchas otras provincias que tienen como referencia lo que resuelve la Corte de la provincia de Buenos Aires. La Corte de Mendoza ha tenido sobre algunos temas, algunas interpretaciones particulares que después vamos a ver. Sigue particularmente a la Ciudad de Buenos Aires, pero en algunos temas tiene su propia jurisprudencia. Como sostiene Guibur en un trabajo que está publicado en la Ley, Plenarios y Escándalos, interpretar una norma es siempre un acto legislativo, preferentemente entre los intersticios de la norma, pero sin la garantía de no traspasarlo. Con más razón esto ocurre con los denominados plenarios, o en los casos de la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires, en los que la interpretación se convierte en obligatoria. Es decir, la interpretación que los jueces de los tribunales superiores hacen, o la interpretación que hace la Cámara cuando dicta un plenario, se convierte en vinculante para ellos mismos y también se convierte en vinculante para los jueces inferiores, y el objeto de este sistema casatorio, que en términos de derecho internacional se puede decir que es un sistema de casación imperfecta, no es un sistema de casación perfecta que es con un tribunal de casación, como puede ser, no sé, el Tribunal de Casación Constitucional Italiano, donde allí se hace una interpretación pura. Es un sistema de casación imperfecto porque a partir de una sentencia, de un fallo, de un caso concreto, se establece una resolución obligatoria para los tribunales. ¿Por qué ustedes en el PowerPoint van a ver que la indemnización por antigüedad en el despido injustificado tiene una técnica legislativa deficiente? Porque el legislador prefirió establecer el método de cálculo para la indemnización sin justa causa y luego decir que cuando hay una justa causa no imputable al empleador, la indemnización es la mitad de lo que hubiera correspondido a la indemnización, o de lo que corresponde a la indemnización por despido injustificado. Lo cual es una técnica deficiente, pero en realidad tendría que haber establecido el método de cálculo de indemnización cuando no es imputable al empleador y decir que cuando el empleador no tiene una justa causa que lo ampare, debe pagar el doble, y allí se entendería más que la indemnización por antigüedad para el despido injustificado tiene una sanción ya de por sí implícita en la regla o en la determinación de su monto. Bueno, ustedes acá en el PowerPoint tienen el texto del artículo 245, que lo vamos a leer porque lo vamos a desmenuzar seguidamente. Aquí tienen un PowerPoint donde un poco ratifica lo que estaba diciendo antes, en cuanto que el artículo 245 es un mecanismo de evaluación del daño que comprende la totalidad de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de trabajo, es decir, del mero incumplimiento. Para que haya indemnización adicional, como dijimos, daño moral por discriminación, porque hay imputación de delito, eso ya no es por la simple interrupción del contrato, sino que requiere una conducta adicional por parte del empleador que justifica la aplicación de las reglas de discriminación o el Código Civil para establecer una indemnización agravada. Ustedes aquí tienen en el siguiente PowerPoint un conjunto de precedentes donde precisamente confirman o, digamos, grafican lo que yo les estoy diciendo en cuanto a cuál es el contenido de la indemnización por la de interrupción anticipada del contrato y cuando la indemnización tiene como consecuencia daños adicionales derivados de incumplimientos, de no meros incumplimientos contractuales. Vamos a tomar un poquito de agua. Pasamos a la fórmula de la indemnización por antigüedad. La fórmula es un salario que tiene que ser menor o igual al límite por año de antigüedad.
eso es igual a la indemnización, que tiene que ser mayor o igual a la indemnización mínima. Para desarrollar el curso, vamos a ir desarrollando cada uno de estos conceptos. Concepto salario, concepto límite, año por antigüedad, indemnización, indemnización mínima. Cuando hablamos de salario, hablamos de un concepto bastante complejo. ¿Por qué hablamos de un concepto bastante complejo? Porque la ley no habla de un salario cualquiera. Lo primero que me dice la ley es que es la mejor remuneración mensual, normal y habitual. De manera que yo tengo que establecer qué es una remuneración mensual, qué es una remuneración normal y qué es una remuneración habitual. Y para que la indemnización, la suma que la cifra que se tome como base de cálculo, tiene que tener todas estas características para poder ser reconocida como tal. Y allí empieza el primer problema que distingue los criterios jurisprudenciales. Porque no hay duda que al básico se le deben además incluir las remuneraciones variables, los que se originan como incentivos otorgados libremente por el empleador, siempre que se perciban de forma normal y habitual. El primer concepto que hay que ver es que la nueva ley habla de salario devengado y no percibido. En realidad, esto obedece a la última modificación que se hizo en la Ley de Contrato de Trabajo. En realidad, esta es una modificación que es menor porque ya la jurisprudencia con antigüedad distinguía entre percibido y devengado, y la jurisprudencia decía que donde se leía percibido en realidad debía leerse devengado. Esto es, la base de cálculo es el total de los salarios que el trabajador ha devengado como consecuencia de su prestación de servicios, se le haya pagado o no se le haya pagado. Por ejemplo, si el trabajador tiene horas extras que ha prestado servicios, pero que no se le han pagado, si bien es cierto, no ha percibido esas cifras por horas extras, las ha devengado porque ha generado el derecho a percibirlas y deben ser consideradas a los efectos del cálculo de las indemnizaciones. Y en esto quiero hacer una salvedad de algo que me ocurre con bastante asiduidad cuando me toca resolver algún expediente judicial. Suelen las partes actoras plantearme que el trabajador cobra sumas por horas extras adeudadas, por ejemplo, y luego me denuncian un mejor salario y no toman en la base de cálculo. Dicen, el trabajador cobraba 10.000 pesos, pero además se le deben 2.500 pesos de horas extras mensuales, para hacer una situación simple. Y luego, cuando me hacen el cálculo, me ponen solamente los 10.000 pesos. No, tienen que poner los 12.500, porque son los 10.000 pesos que percibía, más las 2.500 de horas extras trabajadas no percibidas, que se reclaman como devengadas. Entonces, la primera técnica que hay que tener claro es que cuando yo voy a establecer el salario que voy a tomar como base, debo incorporar ya en la cifra que luego voy a poner en la liquidación de mi demanda, tengo que ya poner la totalidad de los rubros. Es bueno en este caso, previo a la liquidación de la demanda, establecer, hacer una pequeña liquidación del salario que se ha tomado como base, integrando todos los rubros. Entonces, este es el primer criterio y una cosa que me parece importante, porque muchas veces las demandas se tornan erráticas porque ponen cifras, pero luego reclaman diferencias por cifras devengadas que no están incluidas en las liquidaciones, y si bien es cierto el juez tiene la obligación luego de efectuar los cálculos e incluirlas, lo cierto es que hace a un buen trabajo por parte del profesional realizar la liquidación como corresponde. Vamos a ver ahora cuáles son los problemas centrales que se nos plantean con el concepto de remuneración. Tenemos el problema de las remuneraciones no variables y variables, el problema del sueldo anual complementario y el problema de las remuneraciones no mensuales, que como el sueldo anual complementario, es decir, remuneraciones periódicas con un periodo de percepción superior al mes. Caso de remuneraciones no variables. Esto aparecería ser el caso más sencillo porque es la mejor remuneración del último año sujeta a retenciones. Si el trabajador cobra 10.000 pesos por mes, todos los meses cobra 10.000 pesos por mes, yo no tengo problema. Si esa es la cifra sujeta a retenciones, esa es la suma que al trabajador le corresponde percibir. Y ustedes aquí en el PowerPoint tienen la definición del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la definición de remuneraciones.
es importante que ustedes consulten o vean lo que dice el artículo primero del convenio 95 de OIT, que tienen aquí en el PowerPoint, donde se establece que el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Cuidado, porque es importante el artículo primero del convenio 95 de OIT. Porque en los últimos 10 años, 12 años, a partir de la modificación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y de la incorporación de los convenios internacionales de derechos humanos y de darle preeminencia a las normas de carácter internacional sobre las local, el concepto saliente del concepto salario es el concepto del artículo 95, del artículo primero del convenio 95 de OIT. Y esto ha modificado o ha hecho que haya una corriente muy importante legislativa tendiente a incorporar un conjunto de cifras que históricamente no se habían considerado como salariales y que ahora se consideran como salariales. Primer tema, fíjense que anteriormente decía sujeta a retenciones, y eso, ¿cuáles son las sumas no sujetas a retenciones? Las sumas no sujetas a retenciones son las llamadas sumas no remunerativas. Ustedes recordarán que en un precedente reciente, digo reciente porque fue mediados del año pasado, no recuerdo si fue fines de mayo o principios de junio, creo que fue en junio, en días con cervecería y maltería Quilmes, la Corte estableció, la Corte Federal estableció, que las cifras que el trabajador percibe como no remunerativas, con fuente en los convenios colectivos, son inconstitucionales porque son violatorias del artículo primero del convenio 95 de OIT y por lo tanto deben ser consideradas remuneratorias a los efectos del cálculo de las indemnizaciones por despido. Esta es la continuidad del primer expediente donde la Corte refiere a este problema, seguramente ahora en el PowerPoint va a aparecer, que es el caso Pérez Condisco, donde la Corte se refirió a los llamados ticket canasta o vales de comida, en los cuales dijo que esas cifras que figuraban en el artículo 103 bis originalmente como un beneficio social no remunerativo, eran remunerativas y debían tenerse en cuenta a los efectos del cálculo de las indemnizaciones. Lo que dijo la Corte en Pérez Condisco lo han seguido las Cortes, la Cámara Nacional del Trabajo en todas sus salas, la Corte de la Provincia de Buenos Aires en un expediente que se llama Dorado Condisco, repitió lo que dijo la Corte Federal y prácticamente todas las competencias territoriales en el país sostienen que los vales de comida integran la remuneración aunque hayan sido percibidos como no remuneratorios. Ese mismo concepto o esa misma idea se ha desarrollado en el precedente Díaz con Cervecería y Maltería Quilmes, donde la Corte ha dicho, si un convenio colectivo establece sumas no remunerativas, caso las actas acuerdos de comercio, del convenio de comercio 130/75, esas sumas son remunerativas. Y aunque no hayan sido sujetas a retenciones, el trabajador tiene derecho a que sean incorporadas a la base de cálculo de la indemnización por despido. Acá tienen ustedes el caso que estábamos hablando recién, el de los tickets canasta, que en días con Cervecería y Maltería Quilmes, Sociedad Anónima, sobre recursos de hecho, 4 de junio, ¿verdad? Yo no había llegado al slide, pero acá lo tengo, 4 de junio del 2013, la Corte ratifica la inconstitucionalidad de los tickets canasta y que deben ser incorporados a la base del salario. Otro tema que mereció la solución por parte de la Corte en el expediente, la Corte Federal, en el caso González con Polimat, fue el problema de las sumas no remuneratorias que fijaba el Poder Ejecutivo con posterioridad a la crisis del 2000, la conocida crisis del 2001, en realidad es crisis del 2002, las crisis del 2002 y 2003. Lo que ha establecido la Corte en González con Polimat, que esas sumas que fijaba el Poder Ejecutivo como sumas no remunerativas adicionales a las remuneraciones del trabajador, también debían ser incorporadas en la base de cálculo como sumas remunerativas.
aquí ustedes tienen el precedente, en el slide que acabo de pasar, ustedes tienen el precedente en días con Cervecería y Maltería Quilmes sobre la invalidez de las cláusulas convencionales, donde se pactara un anticipo acta acuerdo de noviembre del 2005, que el convenio colectivo dice que no es remunerativo, la Corte dijo es remunerativo. El otro tema que me parece importante que ustedes deben desarrollar y que deben pensar es que también se consideran integrantes de la remuneración, bajo ciertas condiciones, la telefonía celular, el automotor que es utilizado, el automotor de la empresa que es utilizado no solamente para el trabajo, sino con carácter particular por el trabajador, y un tema que está muy discutido, que es el de la medicina prepaga. Si la medicina prepaga es un beneficio social o es un salario, ustedes van a encontrar jurisprudencia dividida en este tema en prácticamente todo el país, de manera tal que, insisto, deberán analizar en el lugar donde litigan cuál es la corriente de jurisprudencia que está vigente. Ahora, ¿cuál es la importancia en la construcción del salario? ¿Por qué? Porque la telefonía celular es un monto fijo, porque el automotor es un monto fijo también, que ustedes deben solicitar esas declaraciones de inconstitucionalidad, deben fundar esas declaraciones de inconstitucionalidad, deben pedir que se incorporen a la base de cálculo, deben proponer un valor para la base de cálculo. Ahí tienen que aplicar el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a que las prestaciones en especie, la suma de las prestaciones en especie no pueden superar el 20% de las remuneraciones en dinero, con lo cual podríamos decir que ustedes pueden pedir que la sumatoria de automotor, teléfono celular y demás lleguen a ese 20%, o cuestionarlo si vienen por la parte demandada, y ustedes deben construir ese salario mensual. Este es el primer tema. Yo debo construir, como digo, en mi demanda, ese salario mensual. No puedo detenerme mucho más en este tema, posiblemente más adelante hagamos un seminario sobre el tema de remuneraciones y podamos explicar con mayor profundidad el problema de la construcción del salario. Pero, insisto, es muy importante hacer la construcción del salario. Básico, complementarios, sumas no remunerativas, tickets si el trabajador los percibe como no remunerativos, aunque ahora ya la ley los ha incorporado al salario, y prestaciones en especie que uno considere que deben ser de carácter mensual, que uno considere que deben ser incorporadas a la base de cálculo. Ustedes tienen que hacer la liquidación. Y luego, a partir de esa suma, establecer la primera base de cálculo, que después vamos a ver que tiene adicionales o no, la primera base de cálculo primaria que ustedes proponen para la resolución del conflicto. Pero el primero que construye el salario es el abogado en la demanda. Esto hay que comprenderlo. No son los jueces los que construyen el salario, porque por el principio de congruencia yo no puedo apartarme de lo que las partes me plantean. De manera tal que si no me lo han planteado, yo no puedo alterar por el principio de congruencia esto que las partes me han planteado y no puedo reemplazar la voluntad de las partes en el proceso. Esto con relación a las remuneraciones que no son variables. Vamos al problema de las remuneraciones variables y acá ustedes tienen, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el plenario Brandi con Lotería Nacional, que es del 5 de octubre del 2000, que modifica un viejo plenario de Capital donde decía que cuando había remuneraciones debía promediarse para obtener la mejor remuneración normal y habitual. Aquí la Ciudad de Buenos Aires ha seguido la vieja jurisprudencia que ya estaba vigente en 1983 en la provincia de Buenos Aires, en donde se establecía que para el cálculo de la indemnización por despido no deben ser promediadas las remuneraciones variables, mensuales, normales y habituales, sino que debe tomarse la mejor. Decía la Corte de Provincia, a ver si... Sí, acá tenemos un PowerPoint de la Corte de Provincia. Que mejor remuneración no puede ser reemplazada por remuneración promedio, porque el concepto mejor remuneración toma más sentido jurídico cuando yo tengo una remuneración variable. Porque cuando yo no tengo una remuneración variable, lo único que me puede producir la variación de la remuneración es inasistencias injustificadas mías o suspensiones, es decir, descuentos de salario por no prestaciones injustificadas del trabajador o un aumento de salario. Pero si no, siempre voy a cobrar lo mismo. En cambio, cuando yo tengo remuneraciones variables y no cobro siempre lo mismo, ahí es donde cobra o donde toma una importancia trascendental el concepto de mejor remuneración y donde cobra, por ejemplo,
Una importancia trascendental el tema de las horas extras, porque las horas extras son remuneraciones de carácter variable. Normalmente yo no percibo todos los meses la misma cantidad de horas extras. De manera que todos los meses yo tengo horas extras distintas, un total de horas extras distintas, y yo debo identificar cuál es el mes en el que trabajé más cantidad de horas extras, devengué un mayor valor, y ese es el que debo tomar. Y hago, si me permiten, una pequeña digresión con relación a esto. Cuando a ustedes les toque plantear una diferencia salarial por horas extras impagas, ustedes deben necesariamente hacer el planteo mes a mes. Es decir, ustedes deben identificar todos los meses la cantidad de horas que ustedes consideran que al trabajador se le adeuda en concepto de horas extras y explicar por qué cada mes se le deben. Si trabajó tantos días, tanta cantidad de horas, entonces tal mes se le deben tanta cantidad, trabajó sábado, domingo, tanta cantidad de horas, sábado después de las 13 horas, le deben tanta cantidad al 100%. Pero debe hacerse la liquidación mes a mes. Y de esa liquidación mes a mes, establecer cuál es la mejor remuneración normal y habitual. Las remuneraciones de carácter global, por lo menos en la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, habilitan al juez a desestimar la petición por tener imprecisión en los valores, porque yo al establecer la mora debo establecer mes a mes la fecha de mora y la mora para el cómputo de los intereses y saber cuánto se le debe al trabajador mes a mes. Porque todos los pagos son a cuenta, de manera tal que no corresponde hacer cálculos de manera global. Muy bien. Entonces, construir el salario, la suma de elementos que son remuneraciones fijas. Luego, en las remuneraciones variables, yo debo identificar mes a mes si son comisiones lo mismo. Si yo tengo comisiones, tengo que hacer mes a mes qué comisiones percibió el trabajador e identificar cuál es el mes en donde el trabajador percibió una remuneración mayor, o el trabajo a destajo del artículo 112, que es un sistema de pago de remuneración poco utilizado. Pero esto es muy importante, es decir, el cálculo mes a mes y ser precisos en la liquidación. El segundo problema, abandonamos ya el problema de las remuneraciones mensuales, el segundo problema que se me plantea es el problema del sueldo anual complementario. Y aquí tenemos dos corrientes claramente identificadas porque no hay posibilidad de hacer otro cálculo. O lo incluyo o no lo incluyo. O sea, no tenemos aquí posibilidades de un intermedio. Paradigmáticamente, la ciudad de Buenos Aires, en el conocido plenario Tulosay con Banco Central de la República Argentina del 19 de noviembre de 2009, ha establecido que el sueldo anual complementario no se toma como base para el cálculo de la indemnización por antigüedad. De manera que el valor salario es el valor salario que ustedes han establecido con la totalidad de las remuneraciones normales y habituales mensuales, incluidas las prestaciones en especie si las hubiera, y las remuneraciones variables adicionales a extras si las hubiera, o solo las remuneraciones variables si es la única fuente de determinación del salario del trabajador. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, históricamente desde el año 83, acá ustedes en el PowerPoint van a ver fallos del año 2001-2002, hay fallos posteriores y hay fallos anteriores. Yo tomé esos intermedios para, digamos, como una referencia. Se establece claro que el cálculo mejor remuneración, el cálculo salario, es la mejor remuneración determinada como vimos antes, dividido 12 más la mejor remuneración normal y habitual. Aquí les pongo la fórmula para que ustedes la vean, donde aparece MR sobre 12, mejor remuneración, más MR, mejor remuneración, igual salario. El concepto salario es el concepto que incluye la mejor remuneración con la inclusión de la 12ª parte de sueldo anual complementario. Acá puse gratificaciones anuales. En realidad, conceptualmente está mal. Puse el término gratificación anual porque es como se suele poner en las demandas, en las sentencias. Pero en realidad son sumas remunerativas con un periodo de percepción, periódicas, con un periodo de percepción superior al mes. Pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. En realidad son los tres modos de percepción. Anual, semestral o trimestral.
¿Qué se dijo en Tulosay? Y atención con esto, porque tal vez la pregunta que hizo Fera, que presidía la Cámara, trajo la respuesta, porque en la pregunta estaba, en el cuestionario del plenario estaba esto del fraude. La Cámara dijo, descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el párrafo primero del artículo 245. Pero vamos a analizar esto, porque, primero, habla de descartado el supuesto de fraude. Entonces, dos criterios en las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, la Sala 3 y la Sala 7, sostienen que cuando no tiene fuente en un convenio colectivo, las sumas trimestrales, semestrales o anuales que el empleador le otorga como liberalidad al trabajador como compensación de su prestación de servicios se presumen fraudulentas. Ergo, el trabajador no tiene que probar el carácter de fraudulento de esas sumas y es el empleador el que debe probar que esas sumas no son una manera fraudulenta de pago de las remuneraciones del trabajador. Es decir, la Sala 3 y la Sala 7 establecen una presunción legal de fraude en el caso de sumas trimestrales, semestrales o anuales. El resto de las salas dicen que no se presume el fraude y que éste debe probarse. Todas las salas coinciden que si la fuente de la obligación es un convenio colectivo, no es fraudulento. Ahora, el otro tema es que el plenario habla de que el trabajador debe percibir esa suma como consecuencia de una evaluación objetiva de su trabajo. Es decir, que esa suma trimestral obedece a algo, que obedece a alguna condición que objetivamente permita determinar que el trabajador perciba o deje de percibir esa suma. Cuando esas sumas no tienen este carácter, entonces sí son incorporadas a la base de cálculo. Y aquí la carga de la prueba es siempre del empleador. Es decir, el empleador debe de probar que esa suma que él abona con carácter trimestral o semestral obedecen a un módulo objetivo de evaluación del trabajo del empleado y que por tanto, al ser con un criterio objetivo de evaluación de su trabajo, no tienen carácter fraudulento. Cuando esas sumas no son la consecuencia de una evaluación de un trabajo, de una prestación, de una contraprestación de un servicio, de evaluación objetiva, las sumas deben ser consideradas como fraudulentas y por tanto no son alcanzadas por el plenario Tulosay. Yo aquí en el PowerPoint que ustedes están viendo les incorporé un fallo del año 2012 de la Sala Octava de Capital, pero hay una cantidad importante de fallos en igual sentido y ustedes pueden consultar la base de datos de Microjuris porque cuando hacemos la selección mensual de los fallos que hace la Cámara, solemos poner uno o dos, mensualmente seleccionar del total uno o dos fallos donde aparece esta idea de que cuando no hay un método objetivo de evaluación del trabajo, de la prestación de servicio del trabajador, debe ser considerado fraudulento. En la provincia de Buenos Aires en esto todo lo han hecho más fácil. En un conjunto de precedentes que ustedes están viendo en este momento, la Corte ha establecido que cuando se pagan sumas de remuneración no mensual, ellas deben ser incorporadas proporcionalmente a la base de cálculo. Veamos. Teníamos, como vimos antes, mejor remuneración dividido 12 más mejor remuneración era igual a salario. Pero si yo tengo gratificaciones anuales, ahí no termina la fórmula, porque a ese valor yo le debo agregar la proporción mensual de la suma anual, semestral o trimestral que el trabajador percibe.
Si el trabajador percibe 3.000 pesos trimestralmente, yo debo dividir esos 3.000 pesos dividido 3 me da 1.000 pesos. Entonces, yo tenía un salario de 12.000 pesos mensuales. Lo dividí por 12, me dio 1.000 y se lo agregué. Tengo un salario de 13.000. Pero a esos 13.000 ahora le debo agregar, si cobra ese trabajador 3.000 pesos mensuales de salario trimestral, o sea, con un periodo de 3 meses, 3.000 dividido 3.000, a esos 13.000 le agrego 1.000. Y ahí ustedes ven la diferencia con la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires no le agrego la 12ª parte del sueldo anual complementario. Por lo tanto, tomo 12.000. Y si no se considera fraudulento el salario no mensual, tampoco lo incorporo, de manera que la base de cálculo del valor salario del sueldo de la indemnización por antigüedad sería 12.000 pesos, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, ustedes tendrían 14.000 pesos, como ustedes pueden ver en el gráfico que les estoy poniendo a continuación, y donde ustedes pueden ver la comparación del método de cálculo en uno y el otro, y la incorporación en un caso de la 12ª parte, que en provincia siempre procede, en capital nunca, y de las gratificaciones no mensuales, que en provincia proceden siempre, y en la Ciudad de Buenos Aires a veces. Hay un caso muy interesante en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires que ustedes tienen para consultar en la base de datos de Microjuris, que se llama Pristupa, con Y, Pristupa. Pristupa era un caso donde un trabajador cobraba comisiones. Y tener mucho cuidado con este fallo para invocarlo. Es un caso muy casuístico, pero importante de destacar. Pristupa era un trabajador que cobraba comisiones. Y si no recuerdo mal, había trabajado 8 meses y había cobrado comisiones solamente el primer mes. Al 8º mes lo despidieron, porque si no cobraba comisiones porque no vendía y a la empresa claramente no le servía. ¿Qué es lo que determinó la Corte? Era qué hacían con esas sumas percibidas por por comisiones el primer mes y que no percibió los 7 meses posteriores. Y en un caso, en una solución muy particular, con una argumentación muy particular, la Corte dijo que si bien es cierto esas comisiones adicionales al básico no eran una remuneración trimestral ni cuatrimestral, sino que eran mensuales y que él solamente le había devengado un mes, a los efectos del cálculo de la mejor indemnización debía promediarse por los 8 meses y establecer una nueva base de cálculo que era el salario más la 12ª parte más el promedio de esas comisiones percibidas por el trabajador. Es una situación muy especial la de Pristupa y hay que analizarla con mucho cuidado para no incurrir en errores conceptuales. No es que todas las remuneraciones se promedian, ni mucho menos, se toma la mejor. En el caso de Pristupa fue una situación particular que se vincula con las gratificaciones anuales porque el criterio es el mismo. Tomo el total de la gratificación trimestral, semestral o anual, valor total, y lo divido por el periodo, 12, 6 o 3, y ahí establezco el valor de cálculo, como ustedes pueden ver en los gráficos que se les está acompañando. Bien, terminamos así rápidamente con el concepto de variable y vamos a la aplicación del tope por año de antigüedad, que es la segunda variante de la fórmula. Decíamos salario, que tiene que ser igual o menor al límite. Entonces, ¿qué dice el artículo 245 en la actualidad? Que el límite es 3 veces el promedio de las remuneraciones previstas en el convenio aplicable a la actividad. Dichos promedios los publica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social junto con las escalas salariales. Bien, voy a empezar por el final, vamos a empezar por dónde se publican los promedios. Tienen que consultar la página del Ministerio. Cuando ustedes consultan la página del Ministerio, van a encontrar un link donde están las escalas salariales, los convenios colectivos y los topes convencionales. Y ahí ustedes van a encontrar el tope convencional. Lo que ustedes tienen que buscar es el tope del convenio colectivo aplicable al trabajador a la fecha del despido. Cuidado, no utilizar un tope distinto. El tope es el tope que tenía el trabajador, el salario del trabajador a la fecha del despido. Bien, ¿cómo funciona el límite? El límite funciona de una manera muy sencilla. Yo tengo el valor salario que construimos previamente y cuando tengo ese valor salario lo único que tengo que hacer es compararlo con el límite.
Habíamos llegado, por ejemplo, a un valor salario de 14.000 pesos en la provincia de Buenos Aires, incorporando la totalidad de las prestaciones, sueldo no complementario y sumas no mensuales. Entonces digo, ¿cuál es el límite? Si el límite es 12.000, quiere decir que el trabajador va a cobrar por año de antigüedad 12.000 pesos, porque el límite del salario es mayor al límite. Si el límite es 16.000, el trabajador cobra los 14.000. ¿Por qué? Porque el valor salario no llega al valor límite. Hasta allí parece la fórmula extremadamente sencilla. Ahora bien, ¿qué pasa con un trabajador fuera de convenio? Al trabajador de convenio se le aplica el límite convencional de la empresa donde presta servicios. Si yo tengo un trabajador de convenio, fuera de convenio, y la empresa es una empresa de comercio, yo le aplico el límite del artículo 130. Si es una empresa automotriz que sea alcanzada por el ESMATA, mecánicos, le aplico el convenio de ESMATA, y si fuera la Unión Obrera Metalúrgica, le aplico el convenio de la Unión Obrera Metalúrgica. Aplico el convenio colectivo de la empresa al trabajador que está fuera de convenio. Ahora, si el trabajador fuera de convenio tuviera más de un convenio colectivo dentro de la empresa, es decir, por ejemplo, como suele ocurrir en las terminales automotrices, que está por un lado la Unión Obrera Metalúrgica y por otro lado el ESMATA, porque ambas, de acuerdo a la actividad que realiza el trabajador, se le aplica un convenio u otro, entonces al trabajador fuera de convenio se le aplica el convenio que le resulte más favorable. Cuidado, porque ya han hecho el planteo y está mal. Si yo tengo un trabajador de la Unión Obrera Metalúrgica en una terminal automotriz, el hecho de que el convenio del ESMATA sea más favorable, si él es convencionado, está dentro del convenio colectivo, no implica que yo le debo aplicar el ESMATA, le debo aplicar el convenio colectivo de la UOM. Esta solución de aplicar el convenio más favorable, es solamente para el trabajador fuera de convenio. Porque en realidad él no se le aplica a ninguno y entonces tengo que ver cuál es el convenio que le voy a aplicar y el mejor. Ahora, si yo tengo un trabajador que está encuadrado en un convenio colectivo, aunque en la empresa se aplique otro convenio colectivo que pudiera serle más favorable, de cualquier manera se le aplica el límite del convenio colectivo que le resulta aplicable exclusivamente a él. Bien, y esto ha llevado a un problema que en la Argentina ha tenido un desarrollo. Hay un primer precedente que ustedes no tienen citado en el PowerPoint, que fue el precedente Gorosito, donde la Corte Federal, en la década del 90, estableció la constitucionalidad a ultranza de los topes indemnizatorios. Con un precedente del año 1989, cuando el tope se hacía en base al salario mínimo vital, donde cuando el salario mínimo vital, producto de la hiperinflación, había quedado muy disminuido, la Corte dijo que no se podía aplicar el límite porque el salario mínimo vital había caído tan bajo que había pulverizado el límite indemnizatorio, había dejado de cumplir la función. ¿Qué dijo la Corte en Bisotti con AMSA del 14 de septiembre del 2004? Primero, afirmó que los topes son constitucionales. La Corte no dijo que el tope es inconstitucional. Los topes son constitucionales, siempre y cuando no afecten más del 67% del salario del trabajador. En realidad, que no representen una quita superior al 33% del salario del trabajador. Eso es lo que dijo la Corte. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se entienda. El trabajador cobra 10.000 pesos por mes. Construimos el salario, vamos a hacer un salario sencillo para que se comprenda el ejemplo. Construyo el salario con todas las variantes que dimos con anterioridad, construyo el salario y llego a un valor de 10.000 pesos por mes. Lo tengo que comparar con el tope indemnizatorio correspondiente a la actividad. Si el tope es 8.000 pesos, la quita es solamente del 20%, con lo cual el tope resulta constitucionalmente válido y al trabajador se le pagará 8.000 pesos por año de antigüedad. Ahora bien, si el tope es 6.500 pesos, el tope es constitucionalmente inválido porque representa una quita al valor salario superior al 33%. De manera tal, dice la Corte, que debe calcularse el valor salario con un nuevo tope que representa el 67%
del valor del salario, en este caso 6.700 pesos. En cambio de pagarle 6.500 pesos por año de antigüedad, le pago 6.700 pesos por año de antigüedad. En el ejemplo que dimos, si un trabajador cobra 10.000 pesos, para que se comprenda, siempre que el tope fuera superior a 6.700 no es inconstitucionalmente inválido, porque no afecta más del 33%. Todo tope que fuera menor a 6.700 pesos, como tiene más de un 33% de quita del salario, debe ser considerado como inválido constitucionalmente, conforme ustedes están viendo en los PowerPoint que yo voy pasando, que son citas del presidente Bisotti. Aquí tienen ustedes el presidente de la provincia de un presidente de la provincia de Buenos Aires, Bravo con Mercobank, que fue el primero donde la Corte de Provincia se hizo cargo del presidente Bisotti. Es más, nos dice a los jueces que debemos aplicarlo de oficio, porque el control de convencionalidad, a partir de los precedentes Milde Pereira y Banco Comercial de Finanzas, debe hacerse de oficio y debe cumplirse irrestrictamente. Pero decíamos que había en la República Argentina una tercera línea de pensamiento que está representada por la Corte de Mendoza, que en el caso CESA Internacional, en Torrici con CESA Internacional sobre incidente de casación, estableció que el tope es inconstitucional siempre que afecte el 18% del valor del salario. Es decir, ha fijado como valor de referencia el 82% del salario y no el 67% como hizo la Corte Federal en Bisotti. En el ejemplo que dimos antes, si el trabajador cobra 10.000 pesos, ¿se recuerdan que yo dije que si con Bisotti cobraba 8.000 el tope era constitucional, el límite era constitucional? En Mendoza no, porque al ser el 82%, o sea, no mayor del 18%, todo tope indemnizatorio por debajo de 8.200 pesos resulta inconstitucional o inválido constitucionalmente y por tanto debe aplicarse el tope de 8.200 pesos. Si el tope es 9.000, el tope no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque cobró 10.000, 9.000, nos llega al 18%. La misma mecánica con Bisotti. La única diferencia que en Mendoza, en cambio de ser el 67%, es el 82% del valor del salario. Vamos a la tercera variable de la fórmula. Dijimos, un salario que sea igual o menor al tope indemnizatorio, al límite que acabamos de ver, y que se multiplica por los años de antigüedad del trabajador. Bien, ¿cuál es el concepto de antigüedad que debo tomar? El del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando nosotros, a cualquier efecto, nosotros computamos indemnizaciones por despido o cualquier beneficio que el trabajador tenga derecho, vacaciones, enfermedad, licencia paga por enfermedad, el trabajador debe necesariamente o debe tomarse como referencia para establecer los beneficios que la ley le otorga, la antigüedad prevista en el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces ustedes allí tendrán que ver cuáles son los periodos de prestación de servicios que generan antigüedad y cuáles son los periodos de prestación de no servicio del trabajador que sí generan antigüedad. A ver, para clarificar lo que acabo de decir un poco oscuramente. Yo, por ejemplo, tengo una trabajadora que tiene la licencia por maternidad. La licencia por maternidad, la licencia de los 90 días, se calcula como antigüedad. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley y porque la trabajadora percibe una asignación familiar equivalente a las sumas remunerativas que le hubiera correspondido percibir por la prestación de servicio. Pero si la trabajadora hace uso del estado de excedencia del artículo 183 y toma la licencia sin goce de sueldo con un mínimo de 3 a un máximo de 6 meses, fijando la trabajadora cuál es el periodo, ese periodo donde ella no presta servicio ni cobra remuneración no se calcula a los efectos del cómputo de la antigüedad. Del mismo modo que si yo suspendo a un trabajador por razones disciplinarias y el trabajador no impugna la sanción disciplinaria dentro de los 30 días,
conforme establece la propia ley, y hasta tanto no se declare la improcedencia de la sanción disciplinaria que yo le he declarado, que yo le he aplicado como empleador por vía judicial o por vía administrativa, esos días que el trabajador no ha trabajado como consecuencia de una sanción disciplinaria no se computan como antigüedad. Si el trabajador falta sin causa, no se computa como antigüedad. El trabajador está 3 días que falta de inasistencia sin causa, eso no se computa a los efectos de la indemnización. Cuidado, porque la suma, en un periodo relativamente largo, la suma de esos pequeñas restas de 2 días, 3 días, 5 días, 3 meses, pueden modificar el cálculo final de la indemnización porque puede llevar al trabajador a estar por encima o por debajo de los 3 meses de los que habla la ley. La ley dice que la antigüedad se computa por año o fracción mayor de 3 meses. Primera consideración. Aun cuando no existía el periodo de prueba, el trabajador solamente tenía derecho al cobro de la indemnización por antigüedad a partir de que tenía 3 meses de antigüedad. O sea, para tener derecho al cobro de la indemnización por antigüedad hay que tener 3 meses y 1 día de antigüedad, computada conforme al artículo 18. Primer tema. Segundo tema, una vez que yo ya tengo 1 año de antigüedad, voy a tener 2 años de antigüedad cuando yo tenga 1 año, 3 meses y 1 día de antigüedad. Y esa es una antigüedad neta que se computa desde la fecha de ingreso del trabajador a la fecha de despido, descontando los periodos de silencio laboral que no devengan indemnización por antigüedad. Entonces, es un cálculo matemático, o sea, que hay que hacer para llegar a la indemnización por antigüedad. Una aclaración, excede el marco del curso, pero lo decimos. Si ustedes leen el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice que al trabajador los periodos de vacaciones se le otorgan en base a la antigüedad que tenga el trabajador al 31 de diciembre del año por la que se otorgan. Fíjense, ¿qué antigüedad es la que yo voy a considerar? Esta misma. De manera que al 31 de diciembre de cada año, la empresa debería tener un cómputo trabajador por trabajador de cuál es la antigüedad neta que tiene el trabajador a ese momento. De manera que con posterioridad es mucho más sencillo, porque yo lo único que tengo que adicionar para el cálculo de indemnización por antigüedad es el periodo del último año, porque ya el cálculo lo tengo hecho al 31 de diciembre de cada año por el problema del otorgamiento de las vacaciones que me exige efectuar ese cálculo. Bueno, aquí ustedes, yo me anticipé un poquito, pero ustedes aquí tienen el texto del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también el problema de la prestación, como consecuencia de esto, de cómo se considera la antigüedad cuando un trabajador tiene prestación de carácter permanente, pero discontinua, como es el trabajo de temporada. Lo que se computa es no el total, sino temporada por temporada. El trabajador trabaja 4 meses en la temporada. El primer año tiene 4 meses de antigüedad. Tiene el periodo en que no trabaja, luego tiene 4 meses más. Cuando termina ese periodo tiene 8 meses de antigüedad. Está nuevamente 8 meses sin trabajar, vuelve a trabajar 4 meses, ya tiene 12 meses de antigüedad. Es decir, se suman los periodos de prestación de servicio. Y a esos periodos de prestación de servicio se le descuentan aquellos días, como dije antes, suspensiones por causas disciplinarias, faltas injustificadas o silencios laborales de prestación que no den derecho al cobro de la remuneración. Aquí tienen ustedes un pequeño gráfico de los distintos casos, algunos como el servicio militar están previstos en el artículo 114, ya no hay servicio militar obligatorio en la República Argentina, pero ustedes allí tienen un conjunto de casos en los cuales corresponde considerar la antigüedad. Y acá tienen un conjunto de casos donde no se considera que corresponde computar la antigüedad y por tanto deben ser descontados del neto a tener en cuenta para considerar el año de antigüedad. Aquí tienen un ejemplo. Si un trabajador ingresa el 1 de junio del 82, egresa por renuncia el 31 del 5, del 31 del 5 del 85, reingresa el 1 de junio del 2006 y es despedido el 31 de mayo del 2011 y tiene 18 días de suspensión, 60 días de cargos selectivos, 3 días de huelga, 16 de plazo de protección legal por enfermedad, o sea, licencia con goce de sueldo, su antigüedad es la siguiente y ustedes allí tienen periodo bruto menos los descuentos de todos los periodos que no le corresponden, la antigüedad neta de ese trabajador
La antigüedad bruta era 19 años, la antigüedad neta es de 7 años, 11 meses y 9 días. Allí tienen ustedes un ejemplo claro de lo que hay que tener en cuenta. Un caso particular, ustedes aquí tienen el plenario de Capital del año 79 y los fallos de la Corte de la Provincia de Buenos Aires del año 87 y del año 2008, donde se establece la obligatoriedad de tener 3 meses de antigüedad para el cobro de la indemnización mínima. Sin embargo, hay jurisprudencia que sostiene que cuando se toma como base de cálculo el 245, pero la causal de extinción no es un despido directo o indirecto, no corresponde a aplicar el criterio mínimo, que es el caso de la Sala Tercera en la Capital Federal. Aquí tienen un precedente de la Sala Séptima de Capital, donde en el caso de fallecimiento del trabajador se ha considerado que debe pagarse la indemnización. Perdón, que no debe pagarse la indemnización, y acá tienen un caso de la Sala Tercera, donde dice que en el caso del artículo 248 de muerte, sí debe pagarse la indemnización porque no se aplica el criterio del periodo mínimo previsto en la ley. El problema argumentativo que tiene el criterio de la Sala Tercera es que yo no tengo la fracción de 3 meses para llegar al año. Es decir, y aquí no quiero complicar la idea del seminario, porque la idea del seminario es que sea un seminario práctico. Hay una vieja idea que tenía Vázquez Vialar, que era que cuando el trabajador no tenía 3 meses de antigüedad, podía reclamarle una indemnización por daños y perjuicios. Porque en el fondo, y me hago cargo de lo que digo, creo que Ackerman está también en esta misma posición, la indemnización del artículo 245 funciona como una cláusula penal legal, y entonces la cláusula penal sustituye los daños y perjuicios derivados de la interrupción anticipada del contrato. Ergo, si no tengo cláusula penal, según el Código Civil, tengo la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Ahora, los daños y perjuicios los tengo que acreditar yo como trabajador, como parte del daño resarcible. Bueno, ejemplos de cómputo de la antigüedad. Un trabajador tiene 2 años, 2 meses y 10 días, tiene 2 años de antigüedad. Un trabajador tiene 2 años, 3 meses y 10 días, tiene 3 años de antigüedad. Si el trabajador tiene una fracción igual a 3 meses, por ejemplo, 2 años y 3 meses, como la ley dice que debe tener una fracción mayor, podría interpretarse que en realidad tiene, con 2 años y 3 meses, tiene solamente 2 años de antigüedad, aunque alguno me podría decir que las prescripciones del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo me dirían que frente a la duda o a la interpretación dudosa debería hacerlo en favor del trabajador y por lo tanto considerar que tiene 3 años de antigüedad. Esto va a depender del juez que le toque resolver la cuestión. Vamos a la cuarta variable, que es la indemnización mínima. La ley dice que el trabajador debe percibir una indemnización mínima equivalente a un salario. ¿A qué salario? Aquel que construimos al principio. ¿Esto qué significa? Que cuando un trabajador tiene un tiempo de antigüedad menor a 1 año y 3 meses, siempre va a cobrar un salario. Nunca va a cobrar menos que eso. Y la idea de una indemnización mínima tiene que ver cuando un trabajador cobraba un salario muy alto y se le aplicaba el límite, que cobrase un salario mínimo, pero ahora, o que cobrase una cifra mínima. Pero ahora, con el tema de la inconstitucionalidad del límite, el valor práctico de esta indemnización mínima aparece como poco razonable. Es decir, salvo para el trabajador que no llegó a trabajar 1 año y 3 meses y tiene un salario mayor al límite, en el resto de los casos la regla se torna inaplicable.